La Red Futuro Técnico de la Araucanía es parte de la agenda de modernización de la formación técnico-profesional impulsada por el Ministerio de Educación. En este contexto, se han sistematizado ejemplos concretos de buenas prácticas en los establecimientos TP de la región. Por una parte, para reconocer y valorar el trabajo de los liceos, y por otra, para graficar la idea de calidad que se promueve a nivel nacional, basada en procesos TP clave como son articulación laboral, metodologías activas para el aprendizaje, acompañamiento y orientación vocacional de los estudiantes, articulación de la formación general y la formación diferenciada técnico-profesional, vínculo con instituciones de educación superior, entre otras. De este proceso resultan 12 prácticas significativas que fueron recogidas en un libro publicado en mayo de 2020 por la Red Futuro Técnico de la Araucanía. Cada una de estas experiencias es una historia de liderazgo, de altas expectativas, de autocrítica y de crecimiento profesional e institucional que se espera refleje a muchos e inspire a otros establecimientos en la tarea de cambiar para mejorar y entregar educación pertinente y de calidad a los futuros técnicos que Chile necesita. Para conocer estas experiencias, es que invitamos a toda la comunidad de la Araucanía a sintonizar nuestra web serie Futuro Técnico, en la que cada semana difundiremos y analizaremos las distintas prácticas significativas en educación media técnico-profesional en voz de sus protagonistas. Les esperamos cada martes a través de nuestras redes sociales para conocer juntos la historia detrás de cada una de estas experiencias. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están todos? Les damos la más cordial de las bienvenidas a todas las comunidades educativas TP de la región y, por supuesto, a toda la comunidad de la Araucanía a este 10º episodio ya de nuestra web serie Futuro Técnico. Hoy vamos a conversar acerca de la práctica significativa que está desarrollando el Complejo Educacional La Granja de la comuna de Vilcún, que hemos denominado salidas pedagógicas como parte de la formación integral y construcción del proyecto de los estudiantes. Contarles que esta práctica significativa fue levantada el año pasado a través de nuestra iniciativa de sistematización de experiencias, en la que resultó en la publicación de un libro que está disponible en nuestra página web, araucanía.redfuturotecnico.cl, para que lo puedan revisar, y contarles también que la Red Futuro Técnico de Araucanía, ¿cierto?, es parte de la agenda de modernización de la formación técnico-profesional que es impulsada por el Ministerio de Educación y que la región de la Araucanía es ejecutada por la Secretaría Regional de Educación y por la Universidad de la Frontera, instituciones que hoy nos están apoyando en la difusión de esta webserie también, así que a todo el público de la Universidad de la Frontera y de la Secretaría Regional de Educación también les damos la más cordial de las bienvenidas. Como les mencionaba, hoy estamos ya en nuestro 10º capítulo, estamos ya casi terminando, ¿cierto?, este ciclo de web series en el que hemos conversado acerca de prácticas significativas en educación media técnico-profesional, en el que el objetivo de esta web serie, ¿cierto?, ha sido poder valorar, poder reconocer el trabajo que están realizando los liceos técnico-profesionales y que van en directo beneficio, por supuesto, de los estudiantes que eligen ser TP. Como les mencionaba también, hoy día vamos a hablar de estas salidas pedagógicas como recurso de la formación integral y construcción del proyecto de vida de los estudiantes, esta práctica significativa que desarrolla el Complejo Educacional La Granja de Vilcún y que es muy, muy interesante. Vamos a conversar más adelante de ello, ¿cierto?, con algunos de sus protagonistas y con los invitados que tenemos para el día de hoy. Y que voy a pasar a presentarles enseguida, por supuesto, ¿cierto? Vamos a conversar hoy día acerca de este plan de salidas pedagógicas con Miriam Molina. Ella es la directora del Complejo Educacional La Granja, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y encantada de participar de este programa. Muchas gracias, Miriam, a ustedes, por supuesto, por aceptar la invitación y por poder tener la disposición, ¿cierto?, de contar acerca de estas salidas pedagógicas en las que vamos a profundizar más adelante, ¿cierto? También tenemos como invitada hoy a una estudiante de cuarto medio, ¿cierto? Ella es estudiante TP de la especialidad agropecuaria. Ella es Karen Espinosa, que nos va a contar cómo ha vivido esta experiencia, cómo se desarrolla en el establecimiento, en primera persona en el fondo, nos va a ir contando más adelante, ¿cierto, Karen? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Gracias a ti, Karen, por supuesto, por estar con nosotros. Y finalmente, estamos con Gabriela Navarro. Ella es la directora de Trayectorias Formativos Laborales de Fundación Chile, que nos va a dar una visión experta, ¿cierto?, en perspectiva respecto de esta práctica. Ella conoció la práctica a través del libro, a través de la cápsula audiovisual que vamos a ver más adelante también, así que nos va a contar qué le parece. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida. Hola Daniela, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludo en especial a Miriam, a Karen, como representantes, ¿cierto?, de la comunidad educativa, y también a ustedes. Muchas gracias por la invitación a la Red Futuro Técnico. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Gabriela, por aceptar la invitación y por poder entregarnos esta visión experta, ¿cierto?, de lo que vamos a conversar más adelante. Por lo general, bueno, les cuento que debería estar con nosotros el Seremi de Educación, don Juan Luis Salina, pero hoy día no pudo estar con nosotros, se excusa de poder participar por la agenda propia de su cargo, ¿cierto? Así que también en nombre del Seremi les damos la más cordial de las bienvenidas. Y antes de pasar a ver esta cápsula audiovisual, ¿cierto?, que relata en primera persona de qué se trata esta práctica significativa, quiero saludar a la Camila Pontigo, ¿cierto?, que es parte de la Red Futuro Técnico de la Araucanía y quien va a estar haciendo de moderadora entre nuestra audiencia y nuestros invitados. Así que la Camila les va a dejar la invitación para que puedan interactuar con nosotros y hacer sus preguntas, sus observaciones más adelante. Ahí vamos a ir viendo en el desarrollo del episodio. ¿Cómo estás, Camila? Hola, muy bien, gracias Dani. Sí, bueno, saludar a todas las personas que nos están viendo en este día, nuestro 10º capítulo ya, y invitarles nuevamente a que interactúen con nuestras panelistas a través de preguntas, opiniones, comentarios, así que ahí voy a estar súper atenta a lo que puedan comentar en los comentarios de Facebook. Exacto, gracias Cami. Queda hecha la invitación entonces para que todos quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live de Futuro Técnico Araucanía, de la Universidad de la Frontera y de la Secretaría Regional Ministerial de Educación puedan hacer sus comentarios, pueden enviar sus saludos, pueden contarnos desde dónde nos están viendo, ¿cierto? O contar sus opiniones respecto de la práctica y si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta para cualquiera de nuestras 3 invitadas de hoy, la hagan saber a través de los comentarios de Facebook Live. Por nuestra parte, ¿cierto? No me queda más que estas las presentaciones. Yo sé que la audiencia está muy pendiente, ¿cierto?, de conocer este plan de salidas pedagógicas que lleva el Complejo Educacional La Granja, así que los vamos a dejar invitados para que vean esta cápsula audiovisual que fue producto en paralelo, ¿cierto?, del libro que sistematizamos el año pasado. Así que dejo con ustedes la cápsula audiovisual del Complejo Educacional La Granja, denominada Salidas Pedagógicas como construcción del proyecto de vida de los estudiantes. El Complejo La Granja tiene un plan de salidas pedagógicas que son una trayectoria de 14 años, desde los primeros años, desde 1 hasta el 4º año de enseñanza media. Este es un modelo que, si bien tiene como una cronología que parte desde muy temprano, va por niveles y va escalonado. La intencionalidad que se le ha dado como establecimiento es a que podamos conocer primero nuestra comuna, nuestro sector, que es Cajón, desde los más pequeños. También la enseñanza media produce o genera, digamos, un proyecto de intercambio con Brasil, que es una experiencia sin duda que los niños esperan y quisieran todos poder participar de ella. Y es de intercambio porque nosotros vamos a visitar a un colegio en Sao Paulo, en Guaíra, y también ellos al año siguiente nos visitan a nosotros. Se produce año por año, digamos. Bueno, ha sido un proceso no menos complejo, pero se ha logrado, ¿cierto?, en base a, primero, al trabajo técnico. Los profesores, ¿cierto?, han hecho su trabajo articulado con nuestros colegas, y eso ha hecho que el trabajo se vaya enriqueciendo con respecto a las salidas pedagógicas. Las prácticas han ido facilitando el aprendizaje de nuestros estudiantes, básicamente porque uno aprende en el contacto, aprende en el estar, aprende viajando, aprende desde que sale de la comuna, desde que sale del colegio. Es como que hemos querido denominarlo de una manera muy especial, que es el aprendizaje en terreno o aprendizaje vivencial.
que nuestros alumnos sean como, comillas, ciudadanos del mundo también, porque hemos incursionado en que estudiantes de nuestro establecimiento han tenido la posibilidad de viajar a Filipinas, a Francia, a Brasil, y estamos muy, muy conectados con el mundo globalizado. Cuando los estudiantes salen de sus salidas pedagógicas, tienen que entregar, dependiendo del nivel donde sea la salida pedagógica, un informe, ¿ya? Ya en media utilizamos bitácoras de trabajo y ellos tienen que ir completando mediante secuencias fotográficas, se les hace utilizar algunas aplicaciones para integrar todo lo que es la tecnología con el conocimiento implícito de cada salida. Más que nada al conocer a mis compañeros y a los profesores, porque uno conoce a los compañeros dentro de la sala de clases, pero no saben cómo es afuera. En cambio, yo en la salida técnica tuve que compartir con mis compañeros una cabaña, ahí es donde aprendimos a conocernos más. Una bonita experiencia lo que me dejó eso. La experiencia en Brasil es maravillosa, o sea, uno llega a otro estatus social allá. Uno llega a conocer otras familias, uno no llega a una pequeña casa, uno llega a una casa gigante, pero con gente muy humilde. En cada actividad que nosotros realizábamos teníamos que hacer algo. Por ejemplo, fuimos a ver el tema de la cosecha de caña de azúcar. Nosotros igual tuvimos que participar un poco del proceso, ver el proceso de cuando el azúcar ya está hecha, pudimos tocar el azúcar, vimos semillas. Nosotros tuvimos que seleccionar algunas semillas. Pero lo más importante desde mi punto de vista es la relación de confianza que hay con la comunidad de la granja y con el equipo de gestión específicamente. Si no existiera esa relación de confianza, nosotros no podríamos venderle este proyecto y decirle el valor que tiene en lo pedagógico, ¿cierto? Entonces ellos han confiado en eso, nos respaldan y la verdad de las cosas que no nos significa un problema, un obstáculo en ningún caso. Han entendido el propósito pedagógico, son nuestros socios en este proyecto y han estado desde el comienzo. ¿Qué les pareció? Esa fue la cápsula audiovisual, ¿cierto?, de el Complejo Educacional La Granja y su práctica significativa, ¿cierto?, que están llevando adelante en todas las modalidades educativas denominadas salidas pedagógicas como recurso de la formación integral y construcción del proyecto de vida. A mí me gustaría que si yo comentar un poco acerca de estas salidas pedagógicas, de cómo las estructuran, más allá de que nosotros conocemos la práctica, ¿cierto?, y por eso estamos conversando acerca de ella, pero para que nos profundice y nos cuente los detalles respecto de esta práctica es que tenemos a nuestras invitadas, por supuesto, son ellas quienes nos van a contar de qué se trata esto. Y para comenzar, por supuesto, quiero preguntarle a Miriam Molina, ¿cierto?, la directora del Complejo Educacional La Granja, en qué consiste este plan de salidas pedagógicas y desde cuándo se implementa, que nos profundice un poquito más acerca de ello, más allá de lo que aparece en la cápsula audiovisual, ¿cierto?, que ya vimos, y lo que aparece en el libro. ¿Cómo es este plan de salidas pedagógicas y desde cuándo se comienza a implementar, Miriam? Perdón, ahí sí. Perfecto. Bueno, contar que esto es un plan, y porque justamente considera un periodo muy largo de tiempo. Y el periodo largo de tiempo es la vida de los niños, es su transcurso educativo en 14 años. Los niños no entran en primero básico, entran en T1. Entonces, toda la educación básica, la educación media, más T1, T2. Eso en total son 14 años. Y este plan está concebido entonces en 14 años, de manera progresiva. ¿Qué significa esto? Que para nosotros las salidas pedagógicas no son eventos, son algo que está dentro del proyecto educativo, está visto desde el término, desde la salida del estudiante, qué tipo de estudiante, qué perfil, ¿cierto? Visto desde ahí, esta trayectoria en 14 años, 14 experiencias de alto impacto y que se hacen de manera progresiva desde lo local hasta lo planetario, como hemos dicho nosotros. Y le ponemos este nombre así bien rimbombante de lo planetario para que se entienda que hoy día el mundo es así, el siglo XXI es de esa manera, es simultáneo, es integrado, la persona puede estar aquí como estar conversando con alguien de la China, de Australia, de Estados Unidos, etc. Entonces también los estudiantes nuestros que egresan de la granja
también tienen que salir con esa idea, que si pueden trabajar aquí en Cajón, en Vilcún, en Temuco, en Santiago, podrían estar trabajando también en Australia, en Canadá, en cualquier parte del mundo. Entonces, esa es la visión que nosotros queremos instalar, ese es el recorrido, es un gran desafío, porque realmente si alguien pregunta dónde está Vilcún, probablemente que para cualquier chileno le va a tener que ubicarse dentro del mapa y se va a dar cuenta que está bien escondidito por ahí dentro del mapa, ¿cierto? Pero así es el mundo de hoy, desde la aldea hasta lo planetario, y por eso que se llama plan. Ahora, a la segunda pregunta, para avanzar, ¿cierto? De cuándo empieza. Esto empieza desde el año 2014 con unas experiencias que había tenido la granja a través de proyectos también que se han hecho con otras casas de estudio. Especialmente en la línea de emprendimiento se inició un trabajo que se transformó en módulos de aprendizaje para la educación TP y que empezaron a desarrollar proyectos tan exitosos que fueron dentro de la región. Ganaron premiaciones y después a nivel nacional y después fueron a competir a nivel mundial con una experiencia muy fantástica que se hizo en Filipinas el año 2016. Entonces, dentro de 33 países que compitieron con proyectos de innovación, la granja quedó seleccionado en el 4º nivel. Yo llegué justamente ese año, me encontré con esta cosa tan fantástica, yo dije, algo hay que hacer con esto. Y además, en ese tiempo también en simultáneo, el Ministerio de Educación y específicamente el Ceremi Educación de la región estaba desarrollando unos proyectos de pasantías al extranjero. Entonces iban anualmente a Estados Unidos grupos de estudiantes de distintos liceos y de la granja estaban yendo por 2º año, el 2016, un grupo de 4 estudiantes que viajaban a Francia. Entonces, bueno, tomamos esas experiencias y esta idea que fuimos desarrollando de que esto fuera un recorrido, una trayectoria en el tiempo, ¿cierto? Que concluyera en eso. Y además, junto con eso, con ir elaborando las salidas pedagógicas con los palos, los primer ciclos, etcétera, y con hitos que son muy importantes, ciclo por ciclo. Junto con eso también nosotros sumamos, digamos, estas experiencias, potenciamos todo lo que había, ¿cierto? Y lo pusimos dentro de nuestro proyecto educativo. Así es que ha sido una experiencia, como les digo, que ha costado unos años en que se implemente, pero que tiene un sentido vinculado al perfil de los estudiantes que nosotros queremos que egresen de la granja. Así es, pues no es menor este plan de salidas pedagógicas que han implementado, porque, como bien menciona Miriam, son 14 salidas pedagógicas que se desarrollan durante toda la trayectoria formativa de los estudiantes. Entonces, claro, no, como dice Miriam, exactamente no es un evento, no es un hito aislado, sino que es un tema que está sistematizado por el complejo educacional La Granja, y que cada una de estas salidas tiene su propio objetivo pedagógico, ¿cierto? No es salir por salir. Efectivamente. Entonces, para eso quería preguntarle yo a Karen, ¿cierto?, que es estudiante de 4º medio, respecto de su propia experiencia, respecto de cuáles son las salidas en las que estuvo inserta, a cuáles ha ido, cómo ha sido esta experiencia, desde cuándo estás en el establecimiento, por ejemplo, para que nos cuentes tu historia respecto de estas salidas pedagógicas que hay en el complejo educacional La Granja. Karen. Yo llegué el 2017 acá al complejo educacional La Granja en 1º medio. Y ahí enseguida la primera salida que tuve fue a Brasil. La verdad es que fue una experiencia maravillosa. Ni yo me creía que iba a ir a Brasil, ni que me habían elegido los profesores, porque eso se ve como por las notas, el comportamiento de los alumnos y todo eso. Entonces yo decía, mamá, no lo creía. Pero más allá de conocer, de ir a otro país, creo que es como más personal en mí, no sé, la confianza que yo traje de vuelta, lo que aprendí, mi autoestima, lo que yo vi más allá, porque uno no llega pensando igual, uno llega pensando más allá, que uno puede ver más cosas, que no solamente es aquí Cajón, Vilcún, el colegio, que uno tiene más cosas más allá, que uno puede lograr más cosas. Aparte que se forman unos lazos muy bonitos con la gente que por ejemplo, yo compartí con mi familia de allá y yo todavía hablo con ella.
yo todavía tengo un lazo con ellos que no sé, hola hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo tanto tiempo? Te extraño mucho, algún día nos vamos a volver a ver. Todavía está ese lazo ahí que fue muy, muy fuerte. Yo creo que todos mis compañeros que fueron igual hablan con su familia, todavía está eso ahí. Y eso es muy importante también, más allá de conocer el país, creo que eso fue como lo más importante que rescato de la salida. Qué bonito, qué bonita esa experiencia que nos cuentas, ese vínculo, ¿cierto?, que se genera con la familia que te acoge en Brasil en este caso, y que más allá de que, como mencionábamos con Miriam, esto tenga un sentido pedagógico y en el fondo ustedes vayan a aprender alguna competencia respecto de su misma formación, también se generan estos vínculos, se les abre el mundo, ¿cierto?, generan una red de contacto, y en Brasil, que no es menor, o sea, no estamos hablando, como bien Claro. decía Karen, de Vilcún, de Cajón o de Temuco, o de la región, es en Brasil, entonces tiene un sentido distinto. Y por supuesto, ya que hemos contado un poquito más acerca de la práctica y de cómo la viven los estudiantes y de cómo se implementa desde el establecimiento, quiero preguntarle a Gabriela, en el fondo, desde el punto de vista externo, ¿qué te parece? ¿Qué te pareció esta experiencia? ¿Cómo crees que aporta este plan de salidas pedagógicas a las trayectorias formativas laborales de los estudiantes, Gabriela? Bueno, yo le dije a Miriam cuando la conocí hoy día que me habría encantado estudiar en su liceo, porque la verdad es que, sí, la verdad, bueno, como experiencia lo encuentro muy interesante. Es cosa de escuchar a Karen, porque uno dice, es una experiencia formativa, o sea, una experiencia que está en el contexto, ¿cierto?, del currículum, del liceo, pero que finalmente trasciende, y uno dice, bueno, ¿qué es lo que, a qué va a llevar esto a Karen a hacer en su vida? Seguramente esto va a trascender más allá de lo que puedan hacer con su decisión de carrera profesional, por ejemplo. Nosotros en Fundación y en general un poco lo que estamos tratando de impulsar cuando hablamos de trayectorias formativas laborales es dejar de pensar en estas secuencias tan lineales, ¿no? Que uno dice, bueno, las personas tenemos que ir al jardín infantil, después tenemos que ir a la escuela, al liceo o al colegio, a lo que tú quieras ir, y después o te vas a trabajar o te sigues estudiando. Y es como si fuera un trencito tras de otro. Cuando la vida es esto que estamos haciendo, o sea, por suerte acá hay un equipo directivo, hay una comunidad, como uno lee en el libro y lo escucha también hay una comunidad que está detrás, muy convencida, y todo es más estructurado, ¿no? Pero el aprendizaje en la vida, para que uno tenga trayectorias, como decimos, formativo-laborales, que te lleven, que te encaucen hacia lo que tú quieras ser de la mejor manera que lo puedas hacer profesionalmente, está lleno de experiencias que uno va aprendiendo en el contexto. Y creo que aquí lo interesante es que, claro, no es que solamente vas a hacer una práctica laboral, no es que yo te llevo a hacer una práctica al sur o te llevo a hacer una práctica a Brasil, sino que tú vas a vivir una experiencia educativa, pero en un contexto social, cultural, y es finalmente ahí donde los jóvenes hoy día desarrollan habilidades que van a acompañarlos toda su vida, el día de mañana para emprender, para poder emplearse y destacar en el mundo del trabajo, para seguir estudiando. O sea, yo creo que aquí estamos hablando de una experiencia que, tal como lo describe Karen, es absolutamente estructurante en la forma de acercarse al mundo, y que en términos de trayectoria te dan ganas de trazar un plan de vida, un plan de carrera. Te dice, ¿sabes qué? Esta cuestión va mucho más allá de los límites que yo veo acá. Y por tanto, ¿cuál es la trayectoria formativo-laboral que yo quiero? ¿A dónde quiero llegar yo? ¿En qué quiero trabajar? ¿Qué quiero estudiar? ¿Cómo lo quiero hacer? No tengo límite. No tengo límite. Porque a muy temprana edad descubrí que esos límites son límites formales. El liceo, la región, o sea, yo puedo llegar mucho más allá. Yo estoy muy fascinada, así que si volviera a estudiar, ya sé a dónde iría. Tenemos varios esa misma percepción, ¿cierto? De decir, pucha, ¿por qué no los descubrí antes? ¿O por qué no puedo volver a estudiar y tener la posibilidad de estar inserto en estas salidas pedagógicas que efectivamente, como dice Karen y como dice Gabriela, les abre el mundo? O sea, tener acceso, qué sé yo, a otro país, a otro contexto, más allá de lo que aprenden, como mencionábamos en el desarrollo de
de su especialidad o del nivel formativo en el que estén en ese momento, ¿cierto? Se les abre la visión del mundo y tienen expectativas mucho mayores, o sea, y es uno de los objetivos también. Y en este transitar, ¿cierto?, acerca de estas diferentes salidas pedagógicas que van desde lo local hasta lo planetario, como decía Miriam, ¿cierto? Me gustaría preguntarle también precisamente a Miriam, y que yo creo que es una pregunta que se hace mucha gente, ¿cierto?, que nos está viendo hoy día, ¿cómo lo hacen? ¿Con qué recursos se implementa? Porque esto no debe ser barato y tampoco es un tema que caiga del cielo, ¿cierto?, poder sacar a los chicos desde la educación parvularia hasta cuarto medio en estas salidas pedagógicas. Entonces, para que nos cuentes un poco acerca de los recursos que utilizan, cómo se implementa esta iniciativa y, por supuesto, en qué instrumentos de gestión del liceo está incorporado como para poder llevarlo a la práctica, ¿cierto? Sí, mira, desde el punto de vista de gestión es bien interesante porque las escuelas públicas tienen recursos, eso es lo primero que yo quiero decir, porque siempre está la idea de la escuelita pobre, el liceo pobre, qué sé yo. Ese concepto hay que erradicarlo completamente a la hora de pensar en grande para la educación, porque los recursos que hay son recursos que bien trabajados y en una comunidad que se pone de acuerdo en objetivos que son estratégicos y uno dice, esto queremos, y tú vas por eso. Yo creo que lo primero es definir eso, el objetivo estratégico, lo que se quiere lograr. En este caso, este ciudadano, este tipo de ciudadano, este perfil que queremos. Un ciudadano, ¿cierto?, que transita desde lo local hasta lo planetario. Un ciudadano del siglo XXI, ¿cómo lo planteamos? Si estamos de acuerdo con eso, empujemos entonces en esa dirección. Ese acuerdo es clave. Entonces, y que estemos convencidos de que eso es así realmente. Ese convencimiento lo tenemos acá. Y entonces, lo segundo es cómo tú obtienes los recursos, es cosa de tu planificación, cómo pones en tu PME, por ejemplo, que es una herramienta fundamental de trabajo, ¿cierto? Cómo tú consignas dentro de ese PME ese objetivo que tú quieres lograr, año por año, con tus estudiantes en esa trayectoria, ¿cierto? Hay, por ejemplo, un programa que es el CEP, que ayuda muchísimo a esto. Está también ProRetención, por otro lado también hay recursos en ProRetención. Pero, por ejemplo, cuando tú hablas del tema de la salida a Brasil, que es sin duda la más costosa, porque ahí son muchos estudiantes los que van. Fíjate que esta salida, este intercambio que nosotros hacemos con Brasil y con esta de colegio que se llama Analeli Santana, que es de Guaíra, en Sao Paulo. Bueno, ¿cómo hacemos eso para obtener esos recursos? Hay también otro programa que se llama FAEP, ¿cierto? Y que se utilizaba cuando yo llegué al colegio, por lo menos me di cuenta que se utilizaba para estas salidas que se hacían a Francia específicamente. Eso se ocupaba para 4 estudiantes que podían viajar cuando se elegía el colegio que fuera. Entonces eran 4 estudiantes. Con esos mismos recursos donde iban 4, hoy día van 25 a Brasil. Entonces, y en el mismo tiempo, porque en esas salidas a Brasil eran 3 semanas que estaban allá, casi un mes. También acá hacemos lo mismo, los estudiantes nuestros viajan por 3 semanas a Brasil. Viajan están en un colegio, con un intercambio, donde asisten a clases, asisten a talleres, en fin, ¿cierto? Con ese programa se financia el intercambio a Brasil, que como digo, es mucho más costoso que las otras salidas que nosotros tenemos. Pero en síntesis yo podría decir que la gestión acá es lo fundamental. Es clave que se entienda que la gestión no solamente directiva, porque, o por último, quiero sacar el concepto de que hay una persona que piensa, que hace, que dice, no, es el acuerdo institucional, es el ponerse de acuerdo en lo que queremos, en el sentido de esto, que a todos nos parece bien, a toda esta idea nos convence, nos jugamos por eso. Yo creo que esa es la pieza clave en gestión y que sea compartido por una comunidad, que sea sentido por todo y que finalmente resulte en eso que dice Karen, algo que es significativo realmente en la vida de las personas.
Así es, Miriam. A mí me gustaría un poco poder enfatizar en la gira técnica, ¿cierto? Que entiendo que es propia de los estudiantes de especialidad en formación técnico-profesional, porque hemos hablado mucho de la gira Brasil, ¿cierto? Que es súper atractiva y que a los estudiantes en general les llama mucho la atención esto de poder salir al extranjero, de viajar en avión, etcétera, con todo lo que ello conlleva, ¿cierto? Pero para poder focalizarlo un poco en los estudiantes TP, me gustaría que nos conversaras un poco más acerca de la gira técnica, cómo se da, dónde han ido, desde dónde sacan los recursos también para esta gira técnica, ¿cierto? En qué nivel formativo se da, en tercero, en cuarto medio, en qué especialidades, etcétera. Sí, bueno, la gira técnica tiene ese nombre porque partió con los estudiantes de las especialidades de telecomunicaciones y de agropecuaria. Se esperaba que al término del tercer año de enseñanza media, ellos, ya que tenían algunas o bastantes a esa altura herramientas técnicas adquiridas en sus módulos, ¿cierto?, pudieran ir a ver otra realidad que resultara bien contrastante con la realidad de la región. Entonces, en ese momento decidimos este viaje a La Serena y a la región en general, de hacer una visita al norte de Chile y conocer esa región en profundidad durante una semana. Entonces también esa gira tiene la intención de mostrar un escenario distinto. Un escenario que no tiene, por ejemplo, la cantidad de agua que tiene la región, ni de bosques, ni otra realidad, ¿cierto? Y de qué manera se utiliza, por ejemplo, el agua, de qué manera se utilizan los recursos ahí, cómo se trabaja, de qué manera se aplica la tecnología a un contexto tan distinto. Entonces quisimos enriquecer la experiencia de los estudiantes contrastando, o sea, el mundo que ellos van a tener, del mundo del trabajo, la utilización de los recursos, hay que mostrar que ocurre de manera distinta en distintos contextos. Entonces, claro, ahí van a otros establecimientos educacionales con quienes también tenemos alianzas nosotros, y los chiquillos van a mirar cómo son las clases, en fin, cómo están aprendiendo ellos. Hay también acercamiento a las empresas, al mundo productivo, a las pisqueras, en fin. El tema, por ejemplo, de los cielos limpios, que acá nosotros no trabajamos mucho el tema de los cielos. Recién este año tenemos un evento astronómico donde nos vamos a enfocar un poquito más en eso, pero habitualmente no es una práctica acá en el sur, ¿cierto?, estar mirando los cielos, porque uno mira aquí más la lluvia, que hay nubes, o que se está despejado, o no, es como que son las posibilidades. Pero este mundo abierto al universo, ¿cierto?, este espacio abierto al universo, también nos interesa que conozcan eso. Bueno, entonces es un recorrido bien distinto, bien propositivo en cuanto a experiencias que los jóvenes pueden vivir. Van con un plan de trabajo bien establecido, día por día ellos tienen que ir desarrollando ciertas actividades, tienen que fotografiar, tienen que participar de ciertas experiencias. El tema del agua, por ejemplo, ahí es fundamental que ellos puedan hacer ese contraste entre la situación de aguas de la zona versus la situación de agua de una región que no tiene los mismos recursos, ¿cierto? Así es que sí, es una experiencia bien importante. Nosotros esperamos que esa experiencia, que es enteramente educativa, también esté matizada con lo que significa, tal como decía lo que estaba planteando Gabriela, que a mí me parece muy interesante, en el sentido, ella valoriza mucho esto y yo le agradezco, ¿cierto?, porque efectivamente la experiencia que se vive durante una semana de convivencia de 24 horas, 7 días de 24 horas continuas, donde tú tienes experiencias educativas que son muy intensas, pero también tienes una relación con tu grupo curso, con tus profesores, que también es muy intensa, que es muy distinta. Aquí no es solamente alguien que te esté normando, ¿cierto?, en la forma de comportarse dentro de la sala de clases. No, pues tú convives con tus compañeros, convives con otras personas, con otros profesores de otros establecimientos, con empresarios que te muestran cómo funcionan las empresas, cómo funcionan las industrias productivas, las pisqueras, las vinícolas, en fin. Entonces, es una experiencia muy vitalizante y da gusto verlos salir, da gusto verlos como hoy día eran cabros chicos en la mañana y en la tarde ya son como se comportan como gente grande.
como, ¿me entiendes? Como con adultos con responsabilidades y con gente que sabe cosas, que lo que aprendió en la sala de clase, hoy día lo interactúan con un empresario, lo interactúan con un trabajador, en fin. Entonces, sí, es una gran experiencia y tiene ese sentido. Así es que finalmente partimos nosotros el 2017 con esta experiencia, inmediatamente después se quedó en el PME y con el tiempo, bueno, toda esta experiencia también ya hoy día forma parte de nuestro proyecto educativo. Entonces, eso es lo que hace que sea una experiencia pedagógica, ¿cierto?, de la significación que tiene esta. Pero muy importante y qué bueno que me lo preguntan porque efectivamente creo que ese hito, o sea, evidentemente que lo de Brasil produce un quiebre porque está en el primero medio. Entonces, es como un cambio de mentalidad muy fuerte, de muy alto impacto. Pero lo que pasa en tercero medio para nosotros está lleno de todo lo que es nuestro proyecto educativo y de todo lo que realmente queremos formar en nuestros estudiantes. Efectivamente, pues gracias Miriam por esas aclaraciones, ¿cierto? Siempre es bueno tener como el foco en el objetivo de aprendizaje que tienen estas salidas pedagógicas, ¿cierto? Y como la hemos denominado, salidas pedagógicas como parte de la formación integral y construcción del proyecto de vida, ¿cierto? Este plan de forma integral contribuye a que los estudiantes puedan tener claridad respecto de sus trayectorias formativas laborales, de los que quieren hacer más adelante, fortalecen sus competencias técnicas en cuanto a sus especialidades. Entonces, por supuesto que es importante relevarlo y qué bueno que desde el establecimiento, ¿cierto?, puedan tener esta claridad también de que no es solo que salgan a pasear, ¿cierto? Cada uno de estas salidas tiene su propio objetivo. Y a mí me gustaría preguntarle a Karen al respecto, porque conversaba antes respecto de esta salida a Brasil, ¿cierto?, que tuvo la oportunidad de ir en primero medio, y que nos contaba que sí, cuáles eran sus cambios de perspectiva, cuando volvió, etcétera, pero me gustaría profundizar en ello, acerca de cómo crees que estas experiencias contribuyen a tu proyecto de vida, o sea, esta salida a Brasil, ¿cierto?, que te hizo tener como un cambio de visión, un cambio de vida de alguna manera. ¿Crees que tributa de alguna manera a las decisiones que puedas tomar el día de mañana, independiente de si al salir de cuarto medio, ¿cierto?, quieres insertarte en el mundo laboral o continuar en la educación superior o la opción que elijas en el fondo, de alguna manera? Sí. Yo creo que de todas maneras que sí cambia, porque yo antes de ir a Brasil tenía otra visión, obviamente, otras expectativas de vida, yo pensaba distinto de lo que quería hacer más adelante, obviamente. Y al llegar uno ya piensa distinto, piensa que quiere ir más allá, que puede lograrlo. Tiene más confianza en sí mismo. Uno ya, no sé, conversando con sus compañeros, porque también se forma el lazo entre el mismo curso, porque no todos en primer medio se llevan todos bien. Uno vuelve y ya todos somos amigos, ya todos nos queremos, todos compartimos y hay un lazo de confianza, que eso también es bueno. Y ya en la vida ya personal uno ve más allá. Uno cambia toda su perspectiva. Yo no tuve la oportunidad de ir a esa gira ya que empezaron todas las cosas de las protestas y todo lo que estaba pasando. Entonces la tuvimos que posponer para este año, pero tampoco pudimos ir porque empezó lo de la pandemia y ya tuvimos clase un poco y ya después para la casa. Entonces no tuve la oportunidad de poder ir a esa gira. Lo que sí también
mi profesora jefe, Marcela Morales, también me dio como la oportunidad de poder hacer una prepráctica en el laboratorio de Iña Carillanca. Entonces esto también me ha llevado a que hoy en día yo esté trabajando ahí. Entonces el colegio como que me ha dado muchas oportunidades y que me ha hecho como crecer a mí como persona. Porque gracias a eso yo ahora tengo un trabajo, gracias a eso yo ahora, no sé, que quiero estudiar agronomía, que me gusta, sé lo que quiero y también tengo confianza en mí mismo y sé que lo puedo lograr y sé que también sé muchas cosas sobre eso. Gracias, Karen. Mira, tuve un pequeño problema de conexión, ¿cierto? Mi internet falló justo en ese momento, no me había pasado nunca, así que les pido disculpas en el caso de que haya quedado la conversación ahí a medias, pero por supuesto alcancé a escuchar el testimonio de Karen respecto de que lamentablemente no pudo asistir a su gira técnica, ¿cierto? En tercero medio por el estallido social que tuvimos el año pasado. Pero también tiene este beneficio de estar trabajando, ¿cierto?, en línea, en Carillanca, para poder aplicar sus competencias técnicas, ¿cierto?, en este contexto, lo que también de alguna manera aporta a su trayectoria formativo-laboral, ¿cierto, Karen? Así que quiero conversar un poquito acerca de estas trayectorias formativos-laborales con Gabriela, y preguntarle desde su experiencia qué elementos son claves para trabajar en este ámbito, cómo el establecimiento podría de alguna manera fortalecer, ¿cierto?, el proceso de las trayectorias formativas laborales para los estudiantes y qué actores juegan un papel fundamental en esto, más allá de lo que está haciendo el establecimiento, por supuesto. Sí. Bueno, como decíamos delante, cuando hablamos de trayectoria hablamos de caminos de largo aliento, ¿no? Que no, esto está muy asociado a lo que siempre escuchamos como estos grandes conceptos del aprendizaje a lo largo de la vida. Tenemos que entender que, por ejemplo, la generación de Karen, las nuevas generaciones van a vivir, ojalá, en muy buenas condiciones, seguramente van a vivir más de 100 años. Las cifras dicen que estamos hablando de generaciones que se van a reconvertir aproximadamente unas 8 veces en la vida o más. Seguramente van a tener varias certificaciones. Entonces, aquí se trata de cómo la institucionalidad de formación, y no solamente la institucionalidad educativa, es decir, no solo el liceo, el CFT, sino es la formación que se ofrece en la empresa donde trabajo, el liceo, el OTEC de la esquina donde me voy a hacer la capacitación, etc. Cómo le entregamos a las personas una estructura a la que permita estar formándose y certificando esa formación, por supuesto, a lo largo de toda la vida, Y en ese sentido es súper importante lo que planteaba Miriam delante cuando decía, esto tiene mucho que ver como con un acuerdo, porque eso no lo puede hacer solo, o sea, esa concepción de trayectorias formativas laborales no es algo que pueda hacer solo un liceo, no es algo que pueda hacer solo un CFT o una empresa. Aquí estamos hablando de un acuerdo, prácticamente es un acuerdo nacional, e internacional incluso, porque miren el tema que nos convoca. Estamos hablando de chicos que lo que van a querer es, ellos no van a tener fronteras. El tema digital hoy día además ayuda a que no hayan fronteras. Entonces, finalmente cuando hablamos de trayectoria decimos cómo las instituciones, cómo las personas nos ponemos a disposición de que los estudiantes puedan transitar por una trayectoria que no debiese tener fin. En el caso específico, nosotros apuntamos mucho a lo que es la formación para el trabajo, por lo tanto estamos hablando de trayectorias de formación para el trabajo, y eso quiere decir que además tenemos que estar permanentemente revisando las especialidades de los liceos, tenemos que estar permanentemente revisando las carreras de los FTIP, porque también nos pasa que estamos con una oferta académica en muchas regiones, por ejemplo, en que las carreras no tienen pega después. Entonces, por una parte tenemos la trayectoria, ¿cierto? Como esta mirada de decir, bueno, sí, voy a tener una oferta de carreras o voy a tener una posibilidad de volver al liceo eventualmente, volver al CFT, o me van a reconocer lo que aprendí en la práctica, lo que aprendí cuando hice la pasantía, etc. Todo eso va a tener un reconocimiento y eso va a significar que me va a ir mejor porque voy a seguir aprendiendo. Pero por otra parte también tenemos que tener buenas carreras. Tenemos que tener información sobre esas carreras. O sea, hay una serie de elementos que constituyen que estas trayectorias formativas laborales no sean solamente carreras y un poco así como
como a la loca, digamos, así ahí tenemos carreras, tenemos especialidades y que los chicos se las arreglen. Yo creo que esto tiene mucho que ver con poner el foco en el estudiante. Aquí estamos hablando de esfuerzos colectivos para que sea el estudiante el que tenga un mejor tránsito y una mejor calidad de vida, un empleo de calidad. ¿Quiénes son necesarios en esto? Primero el estudiante, porque si no hay un estudiante interesado por transitar, por superarse, porque quiere encontrarle un trabajo que le guste y no trabajar en cualquier cosa, entonces súper importante que haya un estudiante con disposición y que además quiera construir, en colaboración con otros, ciertamente un proyecto de vida. Yo diría que eso es fundamental, que fue un elemento que apareció en esta experiencia, en este liceo súper atractivo. Las instituciones de formación, ciertamente, importante que estén dispuestas a trabajar con otros. O sea, si yo entiendo que el chico va a pasar por acá, pero va a después pasar por otra institución o por otra empresa, entonces sí estoy en una lógica de trayectoria. Si creo que mi pega está hecha cuando el chico se tituló, no, la pega no está hecha, porque yo soy parte de una cadena nomás. En el caso de la formación técnica, es súper importante el rol de los empleadores. Los liceos lo saben muy bien. Los empleadores, estamos hablando aquí de las empresas, estamos hablando de organismos públicos que reciben a nuestros estudiantes, son parte de la formación. Ellos hacen la mitad de la trayectoria. Recibir a un estudiante es una responsabilidad enorme al hacer la práctica. Pucha, ojalá, hoy día está, yo creo que ustedes están ahí, Miriam, pero en una experiencia de punta. Hoy día el tema de la competencia global, las experiencias de prácticas internacionales, o sea, entonces, ahí el rol de una empresa que se quiere embarcar en este tema y que dice, ¿sabéis que yo me comprometo con generar mejores trayectorias formativas laborales para los chiquillos? Y me embarco y puedo movilizar a chicos de este liceo a mi práctica, a mi empresa, a mi sucursal, filial en Brasil o en otra parte, tienen un rol importante. Y por supuesto, organismos públicos, organismos regulatorios, que sean capaces de poner incentivos donde corresponde, y que hoy día lo estamos trabajando a través de las mismas redes de futuro técnico, el tema de la articulación, o sea, hay una serie de elementos que son necesarios trabajar en términos regulatorios. Yo diría que hay como un paneo así de actores, de temas, pero ese es el punto, cómo ofrecemos un camino, pero que sea un camino flexible, porque los chicos hoy día aprenden de todo, en todas partes, al trabajar, al viajar, todo eso es una experiencia de vida para tener un mejor empleo, un mejor trabajo. Así es, pues súper importante también tener este mapeo, ¿cierto?, de alguna manera de las instituciones que pueden estar aportando a las trayectorias formativas y laborales de los estudiantes, y el Complejo Educacional La Granja también, por supuesto, tiene algunas vinculaciones y alianzas tanto con el Centro Educativo en Brasil, ¿cierto?, con otras instituciones en el norte, que nos mencionaba Miriam, que pueden ir nutriendo, ¿cierto?, esta trayectoria formativo-laboral de los estudiantes, y por supuesto siempre es bueno tener algunas otras instituciones que pueden aportar, ¿cierto? Como bien decía Gabriela, esto es un trabajo de todos, no solo del establecimiento, por lo tanto tenemos que vincularnos, estamos en la obligación, ¿cierto?, de hacer estas articulaciones y por supuesto no estar aislados, para siempre en beneficio de los estudiantes, como decía Gabriela. Antes de continuar, quiero saber si está la Cami por ahí para que nos haga saber si tenemos preguntas de la audiencia. Tenemos varias personas que nos están siguiendo todavía, así es que si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna observación, algún saludo, lo que quieran desde la audiencia, por favor, que nos puedan contar, Cami. Así es, Dani, tenemos, bueno, en general muchos saludos para Miriam, les cuento, Miriam, Karen, varias personas que la están viendo y le envían saludos y cariños. Por otra parte, tenemos igual algunas reflexiones de docentes quienes señalan que las salidas pedagógicas son tremendamente significativas para el desarrollo de los estudiantes. Por ejemplo, Rolando Riquelme, del Liceo Lenquimay, nos menciona que la salida pedagógica es una experiencia que construye tu formación de proyecto de vida, y felicita al liceo. También tenemos a Deli Reyes, voy a leer su comentario, que dice: estas salidas son experiencias riquísimas e irreemplazables para la formación del estudiante. Tuve la gran oportunidad profesional de estar en un liceo TP que también, al igual que ustedes, tuvo como base las salidas pedagógicas al campo productivo, a diferentes empresas también.
para que los estudiantes conocieran en terreno la realidad productiva. Y también las felicita. Y tenemos una pregunta respecto a cómo es el proceso o protocolo para las salidas pedagógicas, básicamente referido a cómo realizan el tema de los permisos, de las autorizaciones con los departamentos, o sea, con el departamento provincial del liceo. Así que esta pregunta sería para Miriam. Claro, existen protocolos para poder salir con los niños a cualquier parte. Hay que mandar con tiempo a solicitar hay que mandar la lista con los estudiantes que van, hay que mandar el proyecto, ¿cierto? Con el propósito con el que se hace. Como nosotros tenemos 14 experiencias formales de este tipo, porque hay muchas otras que son salidas a terreno, cosas que son salidas a terreno, o experiencias como, por ejemplo, de aprendizaje-servicio, pero son otras cosas. Pero salida pedagógica implica una responsabilidad bastante grande. Hay muchos protocolos respecto al transporte, por ejemplo. ¿Qué tipo de transporte? ¿Qué características? ¿Qué condiciones tiene que tener? En fin. También hay temas ahí muy técnicos respecto de cuántos años tiene que tener un vehículo, etcétera. Entonces, claro, es bien complejo, pero en el tiempo uno se va acostumbrando a ir cumpliendo con esos protocolos que te das cuenta tú que son absolutamente necesarios. En el caso, por ejemplo, de las personas que van al norte por tanto tiempo, bueno, nosotros tenemos salidas a Valdivia, Concepción, qué sé yo, a distintas regiones. Esas salidas que son a regiones son bastante más exigentes, porque cada estudiante cuando sale tiene que tener el permiso de sus padres, ¿cierto? El número de personas que acompaña, de acuerdo a la cantidad de niños o jóvenes que van. Bueno, una serie de requerimientos que se tienen que cumplir. Yo lo que aconsejo es que eso se tome con buen ánimo, porque en verdad muchas veces las exigencias administrativas suelen apabullar, digamos, a los equipos y terminan no haciendo las cosas. Pero al revés que eso, yo quiero decir que en el tiempo uno se acostumbra, entonces uno dice salida pedagógica a tal parte y ya está todo ya preestructurado, ya se sabe qué hacer, ya sabe el profesor que acompaña, quiénes van, los apoderados, todo el mundo ya conoce la dinámica y se hace más sencillo. En las salidas al extranjero nos sirvió a nosotros bastante la experiencia que había hecho el Ceremi de Educación con Francia, porque nosotros lo que hicimos fue que tomamos todos los protocolos que se elaboraron en el Ceremi y los aplicamos tal cual. Entonces ahí conocimos los plazos, con cuánto tiempo, los niños, los exámenes médicos que se tienen que hacer, las vacunas, el tema de los pasaportes, qué sé yo, todo con tiempo. La preparación que hay que hacer, porque hay todo un trabajo de preparación psicológica, de talleres que hacen los niños previos, o sea, nosotros trabajamos con ellos varios meses antes para poder salir con ellos. Entonces, lo que yo digo es que, bueno, estoy viendo ahí un aviso de Lidia Campos, aprovecho de saludarla, que bueno, y muchas gracias Lidia por estar siguiéndonos. Un abrazo cariñoso, también te dedico parte de este trabajo, por supuesto. Y bueno, quiero decir que lo que importa en este caso es como ir aprendiendo y que esas experiencias van quedando en el colegio y después se te hace muy llevadero. No hay que tener temor de eso, ¿ya? Eso es lo que les podría compartir, digamos, con un muy buen ánimo de que todo el mundo pudiera tener esta experiencia. Muchas gracias, Miriam, por tu respuesta. También comentarte que nos preguntan cuál es el porcentaje de estudiantes mapuche en tu liceo, si nos pudieras comentar. Sí, en la enseñanza media nosotros tenemos un 33% de estudiantes mapuche y en la enseñanza básica un 20% aproximadamente, bastante menos. Ha ido cambiando un poquitito también el perfil de los estudiantes, principalmente porque cuando llegan a la enseñanza media se juntan las escuelas que son de básica y mandan a sus jóvenes, digamos, a estudiar acá. Eso es lo que hace que haya menos en básica y más en la enseñanza media. Es un grupo muy importante. Son una de las riquezas que tiene esta comunidad justamente es la presencia de familias mapuche que aportan muchísimo, ¿cierto? Con su cultura, con su manera de entender las cosas, con su personalidad.
La verdad de las cosas que es parte también de la identidad de la comunidad de la granja. Así es. Bueno, finalmente no quiero dejar de leer la reflexión igual de Claudia Jordán, supervisora de PROP, que dice que lo más hermoso de estas experiencias finalmente es el impacto en la mirada y en el proyecto de vida de los estudiantes. Y que esperemos que cuando superemos este contexto de pandemia se puedan renovar finalmente estas iniciativas y seguir replicando, ¿cierto?, este proyecto de salidas pedagógicas. Y bueno, y también saludamos a Lidia Campos, ¿cierto? La coordinadora de Educación Media Técnico Profesional, que también felicita al equipo del Complejo Educacional La Granja y a su estudiante. Qué bonito, gracias Cami, gracias por esos saludos que nos llegan desde, por supuesto, los representantes del Ministerio en la región, para felicitar, por supuesto, esta iniciativa, este plan de salidas pedagógicas que lleva el Complejo Educacional La Granja, y por supuesto gracias a Miriam por responder las preguntas que tenemos desde la audiencia. Eso nos da cuenta, ¿cierto?, de que la experiencia es interesante y que, por supuesto, la invitación es a replicarla de alguna manera. Como bien decía Miriam, en un principio puede resultar engorroso, puede resultar latero de alguna manera los detalles administrativos respecto de las salidas pedagógicas, pero una vez que ya están, ¿cierto?, estructuradas y que se llevan haciendo un tiempo, por supuesto que es más fácil y más llevadero. Así que la invitación a la comunidad es tomar la invitación precisamente de Miriam a tomar estos trámites administrativos con ánimo. Y quiero continuar un poco, si es que no hay más preguntas o más observaciones desde el público, Cami, para seguir conversando con Karen. Sí, continúen nomás. Ya, muchas gracias. Seguimos entonces. Yo quiero preguntarle a Karen respecto de su mirada un poquito más general acerca de qué le parece que en el fondo el Complejo Educacional La Granja tenga estas salidas pedagógicas que se dan, qué sé yo, año a año durante 14 años. ¿Qué le parece que en el fondo los establecimientos estén abriendo un poco, estén abriendo las puertas del aula, ya, porque tenemos, ¿cierto?, la visión tradicional de la educación de un estudiante sentado detrás de una mesa con un docente adelante dando una cátedra, ¿cierto?, tomando apuntes acerca de la materia que les están pasando. Sin embargo, en la formación técnico-profesional y el Complejo Educacional La Granja en particular lo que hace es poder abrirle las puertas de las aulas a los estudiantes, sacarlos en el fondo, que tengan una visión contextualizada respecto de dónde están insertos, de poder abrirles más adelante la mirada hacia lo regional, hacia lo nacional y hacia lo planetario, como decía Miriam. Entonces, ¿qué te parece en el fondo que estas experiencias generen aprendizajes significativos? ¿Cómo lo ves tú en el fondo? ¿Crees que realmente es significativo para un estudiante poder salir del aula? ¿Qué te pasa a ti con eso? Sí, de todas maneras, es muy significativo. Aparte, uno aprende de mejor forma que estar sentado y estar quizás pensando en cualquier otra cosa. Creo que es muy innovador también y es necesario como para todos los establecimientos que lo pongan en práctica, porque también hay que ir innovando, hay que ir cambiando las formas de enseñar, y porque no todos los alumnos aprenden de la misma manera. Entonces, quizá otro aprende de una forma y el otro también, entonces es necesario ir cambiando. También en el liceo hay muchas salidas a terreno, entonces no pasamos más tiempo afuera que en la sala de clase. Entonces, ya con mi especialidad de agropecuaria siempre estamos, si no es sembrando, si no es aporcando, sacando papas, si no es viendo las vacas, alguna cosa, pero siempre estamos aprendiendo y experimentando, que es como lo más importante. Y aprendemos más rápido también. De todas maneras, pues yo creo que esa es una de las ventajas que tiene el Complejo Educacional La Granja, ¿cierto? Además de que, bueno, conversábamos antes de entrar a la transmisión como tal, de que el establecimiento en sí tiene mucho terreno y tiene unos invernaderos, lo veíamos en las imágenes aéreas de la cápsula audiovisual. Entonces se da mucho el que los estudiantes de agropecuaria sobre todo, pero los estudiantes en general del complejo educacional puedan salir a terreno, puedan salir del aula, el hecho de poder
de tener estas experiencias fuera de la sala tradicional de clases, por supuesto que siempre es enriquecedora para los estudiantes y para los docentes también, genera una oportunidad para poder tener otras experiencias de enseñanza y llegar de otra manera a los estudiantes que tal vez, como dice Karen, no aprenden de la misma manera que otros, no todos los estudiantes son iguales, no todos aprenden de la misma manera efectivamente. Y me gustaría preguntarle a Miriam en ese sentido, ¿cuál es el impacto que ha visto en el fondo en los estudiantes, una vez que egresan o cuando ya están en cuarto medio o cuando ya terminaron este ciclo de salidas pedagógicas? Miriam, ¿cuál es la mirada, cuál es el impacto que tú ves en los estudiantes, cómo cambian, a pesar de que ya lo habíamos conversado en un principio, ¿cierto? Pero profundizar un poco en las competencias transversales que ves en ellos, en las competencias técnicas en específico de los estudiantes de especialidad. Me gustaría que pudieras conocer, o sea, que nos pudieras dar a conocer en el fondo, contarnos a todos cuáles son los beneficios en el fondo de poder implementar un plan de salidas pedagógicas como el que ustedes implementan. Bueno, quiero primero que todo contarle un poco sobre la conceptualización que nosotros hacemos de esto. A mí acompañé el año pasado afortunadamente a los estudiantes en Brasil y justamente un grupo de profesores me preguntó sobre el tema del impacto que tienen estas salidas. Y yo comenté una cosa que para ellos resulta interesante porque es distinto cómo se vive allá. Nosotros somos un país de terremotos. Y cuando y uno cuenta la vida por los terremotos que ha vivido. Entonces, y cada vez que cuenta un terremoto, uno cuenta el día completo. Cómo empezó el terremoto, lo que estaba haciendo, qué pasó en ese momento, y es increíble cómo esa situación de tan alto impacto se te queda grabado en la memoria y tú puedes contar minuto por minuto cómo lo viviste, cómo lo pasaste, qué hiciste ese día, con quién estabas, haces un relato completo, te queda grabado a fuego por el resto de la vida. Y eso es lo que nosotros hemos hecho, justamente producir una experiencia de alto impacto educativo. Porque si tú te fijas en la vida educativa, uno pasa día por día, viene a clase, qué sé yo, pero si te preguntan qué hiciste ayer en clase, qué aprendiste, qué hiciste, de cuánto te acuerdas realmente, cuánto se te borró de la memoria. Ojo, porque lo que se te borró es cercano a un 80%. Entonces, si eso es lo que te pasa de un día para otro, entonces imagínate lo que puede ser el tedio de 14 años en un establecimiento, de pasarlo así. Y esa es una experiencia que todos podemos contar, sin ir más lejos. Entonces, a la hora de hablar de impacto, lo primero es tener claro por qué tiene que tener impacto una experiencia educativa, para qué tiene que tener impacto, cuál es el impacto que tú esperas lograr. Eso hay que tenerlo a la vista, sin duda, de manera anticipada, digamos, a generar la experiencia. La granja necesitaba tener experiencias educativas de alto impacto, necesitaba cambiar su imagen, necesitaba ser una escuela, lo conversábamos, como yo me siento tan agradecida, ¿cierto? Y honrada de poder estar justamente en esta conversación con Gabriela Navarro, una persona que, como ustedes han visto, sabe tanto de educación y nos ha dado tan buenas ideas, pero que ella diga que ganas de ir a esa escuela. Eso es lo primero que nosotros queríamos generar, ese impacto. Cambiar eso. Un liceo al que, bueno, había que ir por obligación, porque no tenías alternativa, a un liceo al que tú quieres ir. Que sea una opción. Eso es lo primero, imagen respecto de una comunidad, ¿cierto? Segundo, otra cosa que ha tenido un fuerte impacto, y para llegar a decir finalmente cómo eso impacta en los jóvenes, ¿cierto?, ha tenido un fuerte impacto en cuanto a la cohesión que se ha generado en la comunidad. Esta comunidad está cohesionada en torno de un proyecto, y de un proyecto educativo con unos objetivos compartidos, pero que tiene estilito conductor también, que es muy motivador y que es muy fuerte. Y por supuesto que también impacto en lo curricular y en la manera de articular el currículum, en la manera de pensarlo, en la manera de integrar los objetivos de aprendizaje. De repente no hay para qué darle tanta vuelta al objetivo y cómo meter. No, porque resulta que en una salida hay 20 que confluyen automáticamente y se te soluciona la vida. Qué fácil era, qué fácil, qué entretenido, qué motivador, ¿cierto? Y finalmente, cuando tú dices en qué impactan los estudiantes, mira, es cosa de ver el que sale cómo conversa y el que vuelve cómo conversa. Tú te sientas a conversar, ya te dan ganas de sentarte a conversar con esa persona que viene lleno de temas.
es su manera de hablar, su manera de presentarse, la prestancia, en fin, esa persona que tiene algo para escribir. Si te costaba escribir, bueno, vas a escribir un informe, aunque sea chiquitito, ¿cierto? Vas a acompañarle un comentario, la foto, en fin, lo que sea, pero ya te animas a escribir, ya tienes de qué escribir. El tema de hacer las cosas prolijamente, prolijidad, estos que son como los objetivos estos de salida, ¿cierto? La persona debe haber aprendido en esta trayectoria a hacer un trabajo más prolijo, más cuidadoso. Bueno, aquí todo es prolijidad. Todo es prolijidad. ¿Cómo preparas la maleta para salir? Prolijamente. ¿Cómo llevas tus materiales y volver con ellos? Tu presentación, tu fotografía, lo que vas a traer, el video que vas a grabar, la entrevista que le hiciste al trabajador, en fin. Todo eso te van haciendo sin que incluso tú tienes una pauta de cómo hacer esas cosas, pero te das cuenta en el terreno de que es necesario hacerlo prolijamente, no es una cuestión de andar improvisando, es la manera de relacionarse con las personas sin duda, la manera de ejecutar, es importante ejecutar, porque si yo no ejecuto la planificación de mi salida, me voy a tener que quedar, ¿cierto? Y todos queremos salir, que todos queremos participar de esa salida, pero al mismo tiempo también aprender a pedir, aprender a cumplir, pero aprender a pedir del otro, ¿cierto? De manera adecuada, de manera respetuosa. En fin, o sea, yo creo que hay una gran cantidad de cosas que se logran con esto, sobre todo no pensando en una, sino que pensando en una trayectoria, cómo tú vas progresivamente y siempre sobre lo mismo, siempre es la comunicación, siempre es la lectura, siempre es el respeto, siempre es la prolijidad, siempre es el saber relacionarse con los otros, siempre son los valores los que están puestos sobre la mesa, ¿te fijas? Siempre es lo mismo, lo que cambia únicamente es esta progresión. Entonces, yo creo que tiene total sentido esto, total sentido y de altísimo, altísimo impacto, como un terremoto. Qué bonita la metáfora, ¿cierto? Esto del impacto, del alto impacto, ¿cierto? Que tienen estas salidas pedagógicas para los estudiantes como un terremoto, que es tan propio, ¿cierto? Es tan chileno de alguna manera. Y qué bonito el entusiasmo, en el fondo, la pasión con que Miriam cuenta los resultados que ha visto de esta iniciativa en sus estudiantes. Yo creo que si había muchas personas que queríamos en algún momento entrar a este establecimiento, ahora hay muchísimas más. Que de eso no les quepa duda. Y bueno, quiero ir finalizando un poco esta conversación preguntándole a Gabriela acerca de algunos elementos perfectibles que pueden haber en esta experiencia, de algunos elementos que se pueden fortalecer, ¿cierto? Porque esta experiencia, si bien es de alto impacto, ¿cierto? Y se ha venido implementando de muy buena manera, siempre hay desafíos, siempre hay cositas que se pueden mejorar, y nos gustaría que Gabriela, como experta, ¿cierto?, en trayectorias formativo-laborales, desde Fundación Chile nos pudiera contar algunas cosas que se pueden fortalecer, algunos tips, algunos consejos de algunas cosas que se pueden hacer tal vez de manera diferente, tal vez luego de este contexto, ¿cierto?, en que conversábamos antes también que estábamos a estar obligados a hacer las cosas de manera diferente. Entonces, algún consejillo por ahí que nos pueda dar para fortalecer esta experiencia luego de esta pandemia, Gabriela. Mira, a ver, yo creo que más que cosas que se puedan cambiar o mejorar, creo que hoy día estamos ante un escenario que a todos nos llama a pensar cómo lo vamos a hacer de aquí en adelante. Porque yo me quedo con un par de cosas que he escuchado hoy día. Miriam delante dijo, estos no son eventos. Yo lo que leo de este proyecto es que es una forma de aprender, es una forma de hacer las cosas. Pero como todas las nuevas formas, hoy día nos vemos como el terremoto en el que estamos hoy día, es que tenemos que ser capaces de que nuestras formas no se vean interrumpidas por la no presencialidad. Yo siento que ese es el gran desafío. Porque si nosotros seguimos pensando que esto se va a acabar y vamos a volver a la presencialidad o a la normalidad, eso no va a ser. Y de alguna manera, que se entienda, digamos, qué bueno que no sea así, porque eso también ha sacado muchas cosas muy buenas de nosotros, del sistema educativo. Y por tanto, hoy día es el coronavirus, ayer fue otro tema, mañana será otro. Entonces el punto, tal vez lo que yo podría sugerir, porque me siento media patúa también opinando de mejora, pero lo que yo podría sugerir, yo veo que hay un potencial enorme
de transformarlo o de llevarlo un poco más allá en esta lógica de formación de ciudadanos globales. La competencia de ciudadanía global es una competencia que hoy día está pegando con todo, como dicen. Porque realmente, y ojo, que no se trata de la internacionalización, no es lo mismo. Acá no estamos formando para viaje. La ciudadanía global es una competencia que incluso tú la necesitas para vivir y trabajar en tu región. Porque, bueno, si no vamos a hacer que las cosas dependan de la presencialidad, podemos estar diciendo, bueno, Karen el día de mañana va a tener, junto con su familia que está en Brasil, va a tener un grupo de amigas que va a estar en, no sé, pues una de sus mejores amigas se puede haber ido a Estados Unidos, la otra a Argentina, y además va a estar trabajando para una empresa que funciona en Nueva Zelanda, pero ella está instalada en su casa. Esa es la realidad que vamos a vivir, que ya muchos lo están viviendo. Y la idea es que nosotros podamos formar a los chicos para eso. Eso, o también puede estar trabajando en una empresa que está en nuestro país, está en nuestras regiones, pero que tiene la cultura de otro país. Y que toda su, por ejemplo, desarrollo de carrera interna de trabajadores responde a patrones de otra cultura. Un estudiante que está formado con competencias de ciudadanía global, que tiene que ver, que tiene mucho que ver con lo que nos han contado hoy día, o sea, con que soy capaz de entender que hay una realidad distinta a la mía, me interesa conocerla, me atrevo a armar mi maleta, salir de mi casa, tomarme un avión, dejar toda mi situación de confort y me voy. Y conozco puras cosas que no me las habría imaginado, entonces entiendo que mi realidad, sí, está bien, es mi realidad, pero que estoy en un contexto mayor y otro mayor. Eso es un cambio estructural. Entonces, en términos de mejora, de sugerencia, yo creo que tienen una mina de oro. Y tal vez busquen la forma de que esto no sea interrumpido por la no presencialidad. Y eso creo yo hoy día que pasa mucho por la incorporación de tecnología. Porque esto mismo que ustedes hacen con un viaje, podrían mantenerlo de manera permanente durante todo el año. Por ejemplo, trabajos en equipo con estudiantes que están en estos otros países. Yo no sé si lo hacen, por eso es que no me atrevería mucho a opinar, porque puede ser que lo estén haciendo. Pero a mí me parece tan interesante porque yo digo, un estudiante que ingresa a este centro educativo desde el primer nivel ya se está formateando en esta lógica más integral, más sistémica, sabe que hay otras realidades, entonces está todo propicio para que lo hagan. Y creo yo, si es que no lo hacen, que sea como un propósito transversal a la formación, donde estén involucrados todas las asignaturas y donde esté todo el año, algo en lo que se puede trabajar todo el año. Y las tecnologías hoy día ayudan a eso. Pasa que nuestros chicos son todos tecnológicos, pero más bien en redes sociales. Hoy día hay mucha tecnología que te permite aprender. Hay un desafío también ahí, si me permite Daniela, yo creo que siempre es bueno ponerse un punto. Nosotros también como sistema de formación tenemos que desafiarnos a usar las tecnologías de manera más lúdica. Porque nosotros nosotros en fundación, en los proyectos que llevamos, las mismas instituciones, yo trabajé muchos años en instituciones de formación, hablamos de tecnología, que los chicos tienen que involucrarse en las plataformas, pero trabajamos sobre unas plataformas que yo digo, si yo tuviera 15, 18 años me daría una lata meterme, cuando hoy día hay recursos, ludificación, gamificación, tiene unos nombres muy parafernálicos, pero básicamente tú puedes llevar mucho aprendizaje al juego. Entonces, les quería contar, hoy día tuve una reunión con una institución amiga, que nos movemos más o menos en lo mismo, y cuando yo conversé con ellos hace, creo que 4 años, ellos trabajan en formación dual hace bastante tiempo, creo que hace 3 o 4 años conversamos, y tenían como proyecto llevar a un grupo de estudiantes de uno de sus liceos a Alemania a hacer una experiencia de formación dual. Hoy día volví a hablar con ellos y me dijeron que ya llevaban como 2 generaciones de estudiantes que habían ido y que tienen a 9 estudiantes que se quedaron trabajando allá, con contrato indefinido. Entonces, yo cuando te escucho, Miriam, cuando te escucho, Karen, yo digo, ustedes pueden llegar súper lejos, porque ustedes ya tienen claro que es posible. Miriam ha hablado de cómo se gestionan los recursos de manera distinta, cómo uno se asocia de manera distinta. La Karen ya puede transmitirlo a sus compañeros que te cambia la vida. Si
así como que si yo dijera más que darle una recomendación, yo solamente les diría, mira, los veo de aquí a un par de años más siendo, oye, el liceo que trabaja el tema de la competencia global, que insisto, no es enseñar a viajar, sino es ser ciudadano del mundo, a donde uno esté. Yo, eso a través de las tecnologías creo que sería maravilloso. Mira, qué bonito desafío nos ha dejado Gabriela en esta oportunidad. Y bueno, ojalá que Miriam y que su equipo directivo y docente, por supuesto, lo puedan tomar y extender un poco la visión, ¿cierto? Siempre es bueno ser un poquito más ambicioso y poder llegar más allá y como mencionábamos en algún momento, poder aprovechar esta situación de no presencialidad en la que estamos, ¿cierto? Y utilizar la tecnología a nuestro favor y ¿por qué no poder mejorar un poco la estrategia o cambiarla de alguna manera, ¿cierto? Para ir un poquito más allá, sobre todo en este contexto. Así que nos quedamos con ese mensaje de Gabriela y con ese importante desafío, ¿cierto? Para el complejo educacional La Granja. Cami, yo no sé si tenemos alguna otra apreciación del público, de la audiencia, que nos quiera contar algo, que nos quiera hacer alguna pregunta, sino para ir cerrando un poco la conversación. ¿Estás por ahí, Cami? Sí, bueno, en general, comentarios respecto a la valoración positiva de la experiencia. Bueno, voy a leer una y luego, en honor al tiempo, creo que podemos ir finalizando. Tenemos reflexiones de un docente, de hecho, del Liceo de La Granja, de Esteban, que dice: es importante mencionar el impacto en lo pedagógico y en lo personal que entrega también en los docentes que acompañan estas experiencias de salidas pedagógicas. O sea, si bien los estudiantes amplían su visión, los docentes también lo hacen. Bueno, y también Claudio Cuenca, también profesor de que estas iniciativas te permiten expandir constantemente tu zona de confort, habituar al estudiante a lo nuevo, a la incertidumbre y acciones que permiten constantemente desafiar el conocimiento y los aprendizajes de los estudiantes. Y también tenemos otro comentario respecto a que claro, en esta lógica de metáfora que mencionaba Miriam del terremoto, se menciona que necesitamos finalmente remecer los procesos formativos pensando en el futuro de los jóvenes, sus intereses y motivaciones, y que debemos asumir esta tarea, ¿cierto?, como algo significativo para ellos. Qué bonito, ¿viste? Ahí están los mensajes de la audiencia, bueno, parte del Complejo Educacional La Granja también, que por supuesto nos está viendo, y saludos a todos, saludos para ellos también que participaron de la sistematización el año pasado, y efectivamente sus comentarios aportan a lo que ya hemos conversado acerca de la visión del docente, ¿cierto? Que también que esto no aporta solo a los estudiantes, que si bien es el objetivo principal, por supuesto, también aporta para los docentes, para su visión de mundo y para poder replicar esta experiencia de aprendizaje más adelante, y efectivamente el poder enfrentar a los estudiantes a un contexto diferente, por supuesto que los prepara de mejor manera para el futuro, ya sea en la inserción en el mundo laboral o en el contexto en el que estén, y también en sus competencias técnicas y profesionales más adelante para poder desarrollarse de mejor manera y ser un aporte a la sociedad, básicamente, que es lo que buscamos, ¿cierto?, con experiencias educativas. Así que resumo esta experiencia como beneficios por todos lados, ¿cierto?, que si bien tiene desafíos que aún tiene que tomar, es una muy linda experiencia, los estudiantes la valoran mucho, la comunidad educativa en general que respalda el Complejo Educacional La Granja también la valora mucho, así que es por eso que la quisimos relevar en esta ocasión. Y quiero terminar un poco, quiero cerrar un poco la conversación dándoles un espacio a cada una de ustedes para que puedan dar unas palabras de cierre, podamos reflexionar en torno a esta experiencia, qué les ha parecido el poder tener esta oportunidad en el fondo de conversar acerca de estas salidas pedagógicas o de la experiencia en sí mismo, poder entregar, no sé, algún mensaje final o algo que se nos haya quedado en el tintero. Este espacio es de ustedes, así que quiero comenzar con Miriam, si es que quiere cerrar de alguna manera este episodio, Miriam. Me gustaría decir dos cosas. Mira, la primera, valorizar mucho el proyecto que hemos estado desarrollando en conjunto este tiempo para el fortalecimiento de la educación técnico-profesional,
Ustedes que están al otro lado, ¿cierto?, han sido realmente grandes compañeros de trabajo, y en ese sentido les agradezco muchísimo, porque también nos ayudaron a sistematizar todo esto. Así es que un gran aporte, el proyecto ha contribuido enormemente a darle mucho más sentido y más significado a lo que ya veníamos haciendo. Así es que para nosotros son ustedes parte del equipo de trabajo, los consideramos parte integrante, ¿cierto? Así es que eso, en primer lugar, agradecerles, reconocerles y destacar en qué sentido han contribuido a darle más cuerpo, a darle más forma y que quede con mejor presencia dentro de nuestro proyecto educativo. Así que muchas gracias en primer lugar. Y en segundo, quiero también decir de Gabriela, que me siento súper orgullosa de que una persona como ella haya estado, haya conocido este proyecto, se haya entusiasmado con él, nos hace sentir muy orgulloso que le hayas encontrado el valor que nosotros hemos querido darle. Por supuesto. Claro, y que lo hayas comentado tan bien. Y junto con eso, los aportes que nos has hecho, que me parecen súper, súper interesantes. Yo he tomado nota de muchas de estas cosas. El concepto de ciudadano del mundo me parece maravilloso y creo que totalmente alineado con lo que nosotros estamos haciendo, del mismo modo que también la idea de lo que no necesariamente presencial, porque sin duda que esta experiencia pandémica nos ha dejado ciertas grandes enseñanzas que se pueden vincular con esto. Así que yo te agradezco mucho la lectura que has hecho y todo lo que nos has podido aportar, me parece valiosísimo. Así es que eso, y bueno, y decirles que bueno, estamos también con mucho ánimo, esperando, hemos trabajado todo este año con mucho ánimo, y yo creo que la comunidad de La Granja siempre tiene algo que a mí en lo personal como directora me sorprende, así que un especial saludo de cierre a los profesores de La Granja, que me gustaría que ustedes les pudieran ver cómo han trabajado este año de una manera espectacular. Yo realmente me siento orgullosa y me siento súper emocionada de haber llegado a trabajar a este lugar y haberme encontrado con esta calidad de docente. Así que un abrazo cariñosísimo para todos ellos y muy reconocida de lo que están haciendo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, por esas palabras. Por supuesto, la Red Futuro Técnico se adhiere a esas felicitaciones a los docentes del Complejo Educacional La Granja y a todos los docentes de la región y del país, por supuesto, que están en este arduo trabajo de cambio educativo de alguna manera, ¿cierto? Quiero seguir con Gabriela, que nos pueda dar una reflexión al cierre, que nos pueda entregar algunas palabras como de despedida o de algún tema que se le haya quedado, no sé. Gabriela, este espacio es para ti. Yo la reflexión que hago es que me encanta, como siempre yo no sé, llevo varios años trabajando en educación, siempre digo que es lo único que sé, así que pero uno nunca termina de fascinarse, porque a mí me encanta cuando me encuentro con estas experiencias que son regionales, de educación pública y con tal nivel de innovación. No me cabe ninguna duda que hoy día uno está viendo los frutos de un nivel de esfuerzo de toda una comunidad. O sea, a ver, la literatura, la evidencia lo tiene más que demostrado. Siempre tiene que haber un liderazgo muy fuerte para que esto resulte, y se nota hoy día con Miriam. Nos estamos echando flores, Miriam, después van a pensar que esto lo tenemos acordado. Pero aquí, claro, se nota, pero uno también sabe que siempre aquí, detrás de este tipo de iniciativas, hay una comunidad, hay papás que están, que entregan finalmente a sus hijos a que se vayan a un viaje, no sé, las mamás que acompañan a los más chiquititos. O sea, yo me imagino que hay toda una comunidad detrás. Entonces mi reflexión es que encuentro maravilloso que en nuestro país, que es un país tremendamente centralizado, que es un país muy tradicional todavía, y que la educación pública la tenemos como un pobrecito, digamos, una pobrecita, nos demos cuenta que es posible hacer este tipo de cosas. Creo que ahí también la Red Futuro Técnico, me parece maravilloso lo que hicieron con el libro, poder documentar todo esto, y que ojalá se pueda difundir, porque esto es enseñar, como también esto que tú decías, oye, es un mito que los liceos, que la educación pública no tiene plata. Esto tiene que ver con la gestión. Así que aprovecho de dar un aplauso a los profesores que están involucrados en esto, que sabemos que siempre ahí son esa primera línea, finalmente ahí es donde suceden todas estas cosas. Y
una última invitación que se lo ando haciendo a todo el mundo. Yo creo que en educación la pandemia, lo dije antes, nos trae una oportunidad. Hoy día tenemos a muchísimos profesores en sus casas sabiendo, algunos van a tener que volver más pronto, otros más tarde, pero todos se ve que están entusiasmados por aprender a hacer esto de otra forma, aprender esto que se les vino encima. Así como profesores, los equipos directivos, los papás, todos sabemos, a uno le puede gustar más o menos, pero todos sabemos que tenemos algo que aprender. Y también sabemos que, para quienes hemos estado trabajando en algunos temas, por ejemplo, asociados con tecnología, que esto acelera muchos desarrollos que siempre se dijeron, no, es que las pantallas, es que esto, que los simuladores, que no, que la formación técnica tiene que ser sí o sí en un taller. Bueno, esto acelera la disposición al cambio. Y yo creo que ahí tenemos que meternos, y esa es una discusión que tiene que ser con los profesores, con los estudiantes, ahí tenemos que estar todos. Por tanto, es una invitación a abrirse a esas discusiones, que no nos pase por el lado. Porque si no, vamos a volver a la presencialidad, como si aquí no hubiera pasado nada, y después se nos va a interrumpir de nuevo y no vamos a haber aprendido nada. Aquí tenemos una gran oportunidad de dar un salto y ofrecerle a nuestros chicos, a nuestros estudiantes, una experiencia de aprendizaje al nivel de ellos, o sea, un nivel entretenido, donde ellos aprendan de manera entretenida, que salgan súper buenos técnicos profesionales orgullosos de la formación que recibieron. Eso. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. A mí la verdad es que participar de estos foros así uno aprende mucho, entonces se los agradezco. No, muchas gracias a ti, Gabriela, en primer lugar, por haber aceptado esta invitación, por supuesto, y por interiorizarte acerca de la práctica, ¿cierto? Por supuesto, siempre es importante aprender de ellas y de todas las prácticas que están insertas en nuestro libro, Prácticas Significativas en Educación Medio Técnico Profesional, y por supuesto por las reflexiones, por los consejos, por los tips, por los desafíos, por todo. Muchas gracias. Así que por nuestra parte, bueno, agradecerles a todos en realidad, y quiero finalizar esta conversación, y dejé a Karen hacia el final, intencionadamente por supuesto, porque quiero que Karen nos dé una reflexión acerca de la experiencia como protagonista. ¿Cómo lo has vivido tú, Karen? Quiero que nos entregues una reflexión respecto de cómo impactó en el fondo en tu formación, en tu vida, estas salidas pedagógicas que entrega el Complejo Educacional La Granja, y que puedas entregar un mensaje también a los estudiantes que hoy en día están en cuarto medio y que tal vez no están llevando sus prácticas, o sea, la práctica de su especialidad o la formación técnico-profesional como la estábamos viendo hasta el año pasado, por ejemplo, y que le pudieras entregar un mensaje a esos estudiantes que hoy día tal vez puedan estar desanimados o que puedan estar un poco desilusionados respecto de los procesos que se han llevado, y que puedas darle un mensaje de ánimo pues, a ellos, o un mensaje de tu experiencia respecto de estas salidas pedagógicas y de lo que estás haciendo hoy en día en cuarto medio también. Pues Karen, por favor. Creo que estas salidas influyen 100% en la vida de cada uno de nosotros, porque cambia nuestra perspectiva. Lo que yo les diría es que todo se puede lograr, que yo antes de llegar a este liceo, antes de estar en primero medio, había pasado muchas cosas que quizá no son tan buenas, y yo sé que de mi parte les puedo decir que sí se puede lograr, que sí se puede tener un buen promedio esforzándose, pero esforzándose al 100%, estudiando, quizá trabajando, llegando a la tarde cansada y haciendo los trabajos para cumplir en todos los ámbitos, pero que sí se puede lograr, que sí se puede ser una persona exitosa, que si uno quiere sí lo puede lograr, pero tiene que venir la motivación de uno querer llegar más allá, de uno querer ser mejor, de tener las ganas de aprender, porque no solamente, no sé, voy a salir a una salida de terreno, ay, que vi un animal, que vi esto, no, ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué usted hizo esto? No sé, estar preguntando, tener las ganas de aprender, de llevarse esos conocimientos a la casa. Entonces es muy importante también tener la motivación de cada uno, porque si tú no estás motivado y si tú no quieres llegar más allá, no lo vas a lograr. Pero es muy importante, y sé que se puede lograr, porque antes de llegar acá quizás yo ni sabía lo que quería estudiar, y ahora sí tengo todo muy claro.
con esas palabras de Karen nos quedamos entonces con esta invitación a motivarse, a animarse, a hacerse preguntas, ¿cierto? A tener ganas de aprender, independiente de que no podamos estar en el colegio como tal, sentado frente a nuestro compañero, con el docente al frente o teniendo salidas a terrenos en este contexto, siempre se puede aprender, ¿cierto? Y esta crisis de alguna manera nos ha traído oportunidades para entender que podemos aprender de manera diferente, ¿cierto? Esa es la invitación en el fondo, a preguntarnos siempre de las formas distintas en las que se puede hacer. Así que nos quedamos con ese mensaje de Karen. Muchísimas gracias, Karen, por eso. Y bueno, por mi parte me queda solo cerrar, agradecerles por supuesto a las tres, a este panel de Mujeres Power, ¿cierto?, que hemos tenido hoy día, agradecerles la disposición a estar acá, a participar, a conversar con nosotros, a poder detallar o profundizar un poco acerca de esta experiencia significativa que está llevando adelante el Complejo Educacional La Granja, que sin duda fortalece los procesos de enseñanza-aprendizaje y las trayectorias formativas y laborales de los estudiantes. Finalmente, agradecer a la Secretaría Regional de Educación, por supuesto, a la Universidad de la Frontera, que nos han apoyado en poder difundir estas experiencias, que también están muy orgullosos tanto de esta experiencia como de las 12 que están insertas en el libro, que está disponible en nuestra página web. Les vuelvo a pasar el dato, araucanía.redfuturotecnico.cl, para que lo puedan visualizar, para que lo puedan descargar, para que lo puedan difundir, para que lo puedan replicar. La idea es que estas buenas prácticas que están realizando los liceos TP de la región puedan ser replicadas en otras partes, y el poder mostrar y el poder conversar en estas instancias también dan pie para que puedan replicarse de mejor manera, quizás para generar un contacto, tal vez si hay alguien que quisiera contactar tanto a Miriam como al equipo directivo, al equipo pedagógico del Complejo Educacional La Granja, lo pueda hacer para consultar respecto de cómo se hace, cuál es el protocolo, cuál es la organización, etc. La idea es que podamos disponibilizar también estas buenas iniciativas para replicarlas en otras partes. Finalmente quiero contarles que la Red Futuro Técnico de la Araucanía está haciendo trabajo en varias instancias. Tenemos varias iniciativas que estamos llevando adelante, y quiero contarles un poco que, principalmente todas tienen que ver con fortalecer la educación media técnico profesional de los estudiantes TP, así que nuestras iniciativas van dirigidas a ello, y para ello quiero contarle a Karen, por supuesto, y a todos los estudiantes TP de la región, que estamos desafiándolos a mostrar lo que mejor saben hacer de su especialidad, lo que mejor dominan, a través de la creación de un video. Esto es a través de Futuro Técnico Challenge, que nos puedan mostrar lo que mejor dominan de su especialidad, que puedan contarnos en el caso de Karen, por ejemplo, en agropecuaria, que nos pueda contar, cómo se hace cómo se siembra tal o cual semilla, cómo se puede hacer un huerto vertical en casa. Hay una infinidad de competencias que tienen los estudiantes de agropecuaria y de todas las especialidades, por supuesto, que nos pueden mostrar a través de un video en Futuro Técnico Challenge. La idea es que lo puedan subir a redes sociales, a Instagram, a TikTok, a Facebook. Tenemos ya varios videos de estudiantes que se atrevieron, en el fondo, que se grabaron y que nos mostraron lo que mejor dominan de su especialidad. Así que hasta este 15 de agosto tienen plazo para poder crear y subir su video, así que lo vamos a estar esperando. Hay interesantes premios que vamos a estar ahí entregando para la Semana TP, así que todos los estudiantes que están participando tengan paciencia, porque a fines de mes vamos a estar entregando a los ganadores, y quienes no están participando, por supuesto, está la invitación hecha y el desafío, por supuesto, a participar de este Futuro Técnico Challenge. Por otro lado, les cuento que en esta época, ¿cierto?, que un poco de incertidumbre y que están cambiando las cosas, hemos dispuesto para los estudiantes TP de la región una feria virtual de acceso a la educación superior, que vamos a estar implementando la otra semana, y el próximo lunes, 17, a las 4 de la tarde, les cuento que vamos a estar con dos charlas de la UFRO y del Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercasó, informando acerca de la prueba de transición universitaria, ¿cierto? Esta prueba que cambió de modalidad para poder acceder a la educación superior. Les vamos a estar contando algunos detalles de la nueva prueba, de cómo se implementa, de los plazos, de los valores, etc. Y por otra parte vamos a estar conversando acerca de beneficios estudiantiles, de
de financiamiento, de becas, de créditos, de gratuidad, etcétera, para que nos puedan seguir ese día y podamos conversar acerca de las dudas que principalmente tienen los estudiantes de cuarto medio y que quieren ingresar a la educación superior. Así que la invitación está hecha para el próximo lunes 17 a las 4 de la tarde. Contarles también que estamos en diferentes iniciativas con docentes, están nuestras redes de conocimiento futuro técnico, estamos haciendo articulación formativa con varias instituciones de educación superior, así que ahí tienen que estar muy pendientes de nuestras redes sociales para informarse acerca de lo que estamos haciendo en beneficio de los equipos directivos, de los docentes y por supuesto de los estudiantes. Y para cerrar, me queda solo dejarlos invitados al próximo episodio de esta webserie Futuro Técnico, ¿cierto? El próximo martes 18, a esta misma hora, por este mismo canal, como decía alguien por ahí, vamos a estar conversando con el Liceo Politécnico Curacautín acerca de la metodología activa que están llevando a cabo en sus especialidades de aprendizaje basado en proyectos. Así que el próximo martes 18, a las 17 horas por Facebook Live, por supuesto, vamos a estar conversando con el Liceo Politécnico Curacautín acerca de aprendizaje basado en proyectos. Eso, pasados mis datos, ¿cierto? Dicho lo dicho, no me queda más que agradecerles nuevamente, tanto a nuestras invitadas por haber estado acá, como a los panelistas, o sea, como a la audiencia, perdón, al público que nos siguió hasta esta hora, que está con nosotros y que quiso informarse acerca de esta práctica significativa del Complejo Educacional La Granja. Agradecerle nuevamente a la Universidad de la Frontera y a la Secretaría Regional de Educación por hacer posible este programa. Y por supuesto agradecerle a la CAMI que estuvo ahí pendiente de las redes sociales, de la audiencia, de la interacción con el público y con la audiencia. Así que la invitación queda hecha para el próximo martes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.